título, ¿verdad? Como nombre, Biblia para hoy. Y yo no sé si suena lindo, pero la idea que queremos, ¿verdad? Transmitir es qué dice la Biblia y cómo la aplicamos, ¿verdad? En el contexto de la actualidad, en el mundo que estamos viviendo ahora. ¿Qué significa para nosotros como creyentes en este momento? Invitamos al pastor teólogo Moisés Román. Está con nosotros en esta tarde una vez más. Moisés, bendiciones, bienvenido. Qué grato estar con ustedes, muy grato, de veras que sí. El placer es nuestro, pastor. Lo disfrutamos. Claro que sí, ¿verdad? Tener esta clasecita gratuita. Yes, bien que sí. Y en la comodidad de tu casa, si estás en tu casa, en el carro, en la oficina, donde quiera que te encuentres. Hoy vamos a estar, ¿verdad? Moisés nos va a estar explicando, porque me llamó la atención, Moraima. Cuéntanos. Lo que dice Hebreos capítulo 6, 3 versículos de ese capítulo, el 4, el 5 y el 6. Ajá. Fíjate lo que dice esta porción de la Escritura. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Eso es ya una expresión categórica. Sí. Ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. Eso suena fuertecito, ¿verdad? No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Moisés, explícanos esa porción de la Escritura. Por favor. Es interesante porque la carta a los Hebreos es una carta que por muchos años se ha estado discutiendo y todavía hay esperanza por parte de los estudiosos de seguir descubriendo información nueva sobre ella. Es interesante que a principios del siglo XX se creía que el apóstol San Pablo había sido el autor de ella. De hecho, hubo Biblias inclusive que en el texto arriba decía carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Finalmente se cambió de opinión y ya para mediados del siglo XX ya se entendía que Pablo no había podido haber sido el autor de la carta. ¿Quién ha sido el autor? Pues todavía se está investigando, se está estudiando. Interesantemente, al día de hoy hay algunos que tienen una hipótesis con respecto a la autoría de la carta y piensan que probablemente quien escribió la carta fue una mujer. Una mujer llamada, esa te gustó, llamada Priscila. Esa te gustó. Y eso pues a mí me encantaría. Ojalá permita el Señor que algún día pueda darse con el descubrimiento real, auténtico de que haya sido Priscila la autora de la carta. Ahora, indistintamente quién haya sido el autor, es alguien que está como gritándole a una comunidad que va a caer a un precipicio. Exacto. Es el grito desesperado de una persona que dice, mira, esta gente va a caer por el precipicio, esta gente se va a destruir, esta gente se va a matar. Y quien escribe la carta les está gritando desesperadamente porque se ha percatado que esta es una comunidad que se ha agotado en el camino, que se ha cansado en el camino y está considerando el suicidio espiritual como parte de su desenlace final en la experiencia de la fe. Que es a lo que él se refiere de dejar de creer en Cristo. Sí, desde luego, porque es como la impresión que da, es que esta es una comunidad de creyentes que está determinada a abandonar la fe porque se sienten frustrados, se sienten cansados, se sienten agobiados. Desde luego, hay razones para pensar en ello. Por ejemplo, una de las razones para pensar en ello es la gran persecución que se desarrolla dentro de la cristiandad en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, hasta casi el cuarto siglo, donde los cristianos eran diezmados por miles, prácticamente diariamente. Y hay preguntas que los cristianos se están haciendo. Eso precisamente da paso al documento apocalíptico. Pero en este caso es que los cristianos están considerando renunciar a la fe de Jesucristo. Y están entendiendo que no pueden continuar, que no pueden seguir. Y
quien escribe la carta les está haciendo saber que no hay posibilidad alguna de una experiencia de relación con Dios, de salvación con Dios, de reconciliación con Dios, si no es a través de Jesucristo. Y ese es el querigma, esa es la predicación del cristiano. Hablar de otra cosa es caer en la trampa de lo incongruente. La proclamación cristiana es afirmar y es proclamar que solo hay salvación a través de Jesucristo. Este temor de dejar la fe en Cristo, ¿a qué regresarían ellos si regresaban a otra cosa? Pues da la impresión, por el título de la carta a los hebreos, da la impresión que son creyentes de descendencia hebrea que están considerando regresar de nuevo a la práctica del judaísmo. O sea, es como renunciar a Cristo, que también es la gracia y la verdad, para volver a los fundamentos de la ley. Para volver a los fundamentos de la ley. Y desde luego había un movimiento dentro de la fe cristiana, se les conoce como la comunidad de los de Santiago. Era un movimiento fuerte que donde quiera que Pablo ponía su huella, ellos llegaban para hacerle saber a los cristianos que tenían que entrar a la práctica del judaísmo. De hecho, una evidencia de ello la encontramos en la carta de los Gálatas, donde Pablo desesperadamente también le hace saber a los creyentes de los Gálatas que no hay necesidad de entrar a los procesos y a los rituales de la ley para entrar a un convencimiento de la salvación, del elemento soteriológico, porque la salvación, la reconciliación con Dios solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Nosotros que nos gusta hablar del amor y de la misericordia y de la gracia tanto, sí, en esta expresión de estos versos veo un Dios firme que luego que una persona deja de creer en Cristo no tiene oportunidad de regresar, porque es lo que la porción dice de forma categórica, si es que la estoy interpretando bien. Sí. Y en esta expresión lo que se describe es que el que haya dejado de creer en Cristo es volverlo a clavar en la cruz y burlarse de él. Hay palabras que tienen una connotación muy fuerte de esa acción. Por lo tanto, la consecuencia es como que no hay un break para arrepentimiento y volver. Si llegaste a ese punto después de haber experimentado la dulzura de venir a Cristo, pero en el proceso negaste de él y te fuiste, no es como cuando algunos se van para el mundo y se reconcilian. Esto no es me fui para el mundo y me reconcilié. Esto es distinto. Es distinto, totalmente distinto. Fíjate que comencé diciendo que este es el grito desesperado de alguien que ve a una comunidad con intenciones de lanzarse a un precipicio. Pues obviamente si se lanzan ya no hay posibilidad de vida. Quien cae en la trampa de la apostasía, la posibilidad de volver nuevamente a retractarse de su apostasía para volver a reafirmar la fe es nula. Es casi nula, es casi imposible. Por esa razón, el autor les está diciendo, mire, si ustedes regresan de nuevo a las prácticas de la fe judía, si ustedes regresan de nuevo a este proceso de un elemento donde niegan a la persona de Jesucristo como el vehículo de salvación, pues entonces ya no queda posibilidad. Una vez caigan al vacío por este precipicio, no hay posibilidad de vida nuevamente, ni siquiera de reconciliación. Ustedes murieron negando a Jesucristo, ustedes murieron burlándose de la cruz, ustedes murieron diciendo que Cristo no es el Salvador del mundo, ustedes murieron diciendo que Cristo no es la puerta por la cual el ser humano pasa para la reconciliación. Ya no queda absolutamente nada más que hacer. En la aplicación para hoy, Juan Carlos Matos, Moraima Oyola, Avi Ortiz, Moisés Román, los oyentes, nos tenemos que cuidar. ¿Podemos nosotros descuidarnos a tal punto espiritualmente en que reneguemos la fe y lo que hemos experimentado? ¿Cuántos años tú, Moraima, en Cristo? Muchísimo, más de 20 y pico de años. Casi 30 años. Sí, casi 30 años. Yo desde que me reconcilié, porque en casa mis padres me criaron desde los 8 años,
estuve un tiempito fuera, ¿verdad? Ajá. En el mundo en la adolescencia, pero desde que me reconcilié, llevo 31. Pero eso no es garantía, me tengo que cuidar. Si yo aplico esto hoy, ¿cómo cuido, cómo me guardo para que el que una vez tenía un segmento en Nueva Vida y invitaba a actores, porque me tengo que cuidar, no estamos exentos, ninguno está exento. ¿Cómo nos cuidamos, Moisés, de no caer en una barbaridad como esta? A Policarpo de Esmirna, cuando fue arrestado y se le sentenció a muerte, alguien muy compasivo del Imperio Romano se le acercó y le dijo: Policarpo, si solo maldijeras a Jesús, si solo lo maldijeras, yo pudiera conseguir que te condonen la muerte. Y la respuesta de Policarpo fue la siguiente: 87 años hace que le sirvo y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo me vas a pedir a mí que renuncie a quien tanto bien me ha hecho? Wow. O sea, hermoso. Sí hay una pertinencia para el día de hoy dentro de esta carta. Es interesante porque esta carta es medular para la discusión del calvinismo y del arminianismo. El concepto de la perseverancia de los santos y de la no perseverancia, pero realmente yo creo que esto es mucho más trascendente que esa discusión del calvinismo y del arminianismo. Yo creo que esta discusión para el día de hoy pudiera muy bien enmarcarse en aquellos cristianos que consideran la experiencia del judaísmo no como una experiencia puramente de folclore cultural. Yo no tengo problemas con el folclore cultural del judaísmo. ¿A qué me refiero con eso? Pues yo no tengo problemas con la danza dentro de la iglesia, yo no tengo problemas con que se utilicen banderas dentro de la iglesia. Yo no tengo problemas con el shofar, pues me parece muy bonito, todo eso. A mí me crea así seria dificultad aquella gente que ha comenzado a escalar en el mundo judío o en la práctica del judaísmo y poco a poco van desprendiéndose de la persona de Jesús. Me crea dificultad aquellos cristianos que entran en el mundo del judaísmo y ya llega el momento en que ya no están conformes con su nombre de pila. Ahora buscan un nombre hebreo y se lo cambian. Y ya no están conformes con la experiencia de la celebración de la Navidad, sino que ahora también cambian y niegan la experiencia de la celebración de la Navidad. No están conformes con el nombre de Jesús. Ahora le llaman Yoshua, pero en el proceso de la liturgia del culto no aparece el nombre de Jesús como persona para adorar ni persona para honrar. Me preocupa aquel cambio y aquella transformación que se puede hacer hoy en la experiencia litúrgica de algunos cristianos judíos que ya y sencillamente niegan la persona de Jesús como el centro de la vida misma, que es el planteamiento que hace el apóstol cuando dice, a él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor, para la satisfacción del Dios Padre. Es decir, cuando eso se pierde de perspectiva en la consecución de una experiencia litúrgica, me parece que debemos escuchar el grito del autor de la carta de los Hebreos diciéndonos: tengan cuidado, no vaya a ser que al lanzarse al precipicio ustedes nieguen con ello a Jesucristo, la eficacia de su sangre, la eficacia de su salvación, y terminen maldiciendo y negando al Salvador. Wow. Poderoso. Nos tenemos muchas veces en la vida cristiana, pasamos por experiencias tan difíciles que no comprendemos del todo precisamente por lo duro y lo fuerte, en que a veces como que algunas personas dicen: estoy a punto de renegar del Señor. Esas expresiones que demuestran frustración, coraje con Dios, ¿verdad? Hay que tomarlas un poquito más en serio, porque cualquiera de nosotros en un momento bien difícil, en una crisis de fe fuerte, pudiésemos tocar un poquito de eso. Nos tenemos que cuidar hasta de eso, Moisés. Fíjate, cuando hace un tiempo atrás yo estaba evangelizando a un amigo, un prominente abogado, que se declaraba ateo o escéptico,
Y unos meses después, cuando volví de nuevo a conectarme con él, me dijo, yo estoy bien molesto con Dios, pero bien molesto. Le digo, oye chico, que mucho has progresado. Que mucho has progresado, porque 2 meses atrás, no, pero ahora estás molesto con él. Eso me encanta. Y empezó a reírse y me dice, la verdad que la respuesta tuya me hace sentirme mejor. Mira, cuando una persona puede decir que está a punto de abandonar la fe, que está a punto de claudicar en su fe, yo creo que esto es parte del proceso natural de la vida de cualquier ser humano. Y en ese sentido yo creo que el ser humano no tiene por qué preocuparse tanto, porque el Señor es el que sale a buscar a uno. Uh-huh. Y la parábola de la oveja perdida, donde el que tiene la acción para encontrar a la oveja perdida es Él. Yo creo que aquí no podemos aplicar este pasaje bíblico. El pasaje bíblico hoy lo pudiéramos contextualizar y lo pudiéramos aplicar cuando hay personas hoy que por esta experiencia filosófica, religiosa, judía, ahora dicen, mira, no es Jesús, es Yahvé, no es Jesús, es Elohim, no es Jesús, es el Dios de Israel. Y entonces comienzan a diezmarle al carácter salvífico, al carácter redentor, a la persona de Jesucristo. Yo creo que ahí sí que hay mucho riesgo. Por sobre todas las cosas. O si se incluye el Islam o Alá, Mahoma. O si se piensa como se está pensando últimamente en este elemento de inclusividad de confesión religiosa. Es interesante cuando en ocasiones hay creyentes que son tan inclusivos en confesión religiosa que invitan hasta un babalao, invitan a un yoruba para que venga una iglesia evangélica de tradición evangélica, para que desde el púlpito de la iglesia entonces comiencen a hablar en idiomas extraños, porque ellos tienen que comunicarse en idiomas extraños. A mí me parece que eso sí es como... Habría que gritarles como le grita el autor de la Carta a los Hebreos. Tengan cuidado, fuerte. Se están yendo por el risco, están corriendo un riesgo muy peligroso. Cuando uno encuentra este tipo de movimiento, cuando uno encuentra este tipo de inclinación en algunas personas, sí, esto es de preocupar seriamente. Desde luego, un creyente que en medio de su crisis, que en medio de su adversidad, manifieste, estoy a punto de claudicar de mi fe, pues yo creo que esa es una de las tareas donde el Espíritu Santo hace un trabajo extraordinario para volverlo de nuevo a colocar en el centro. Con eso me preocupa más la gente que por esto de inclusión, de nuevas conceptualizaciones filosóficas en el mundo de la fe, están procurando hacer una inclusión confesional donde empiezan a encender fuego extraño. Exacto. En el altar de Dios. Eso sí que me preocupa mucho. Bandera, sí. Hay que levantar bandera. Puede sonar fuerte, pero no todos los caminos conducen a Dios. No todos. Bueno, mira, yo he tenido reuniones con personas muy abiertas y muy liberales, y verdad, pues en ocasiones me han sorprendido diciéndome, yo pensaba que tú eras más abierto. Pero en Puerto Rico hubo un personaje que todavía sigue sirviendo de referencia para algunos cristianos, pero yo he estado en círculos donde me han dicho, tú eres más fanático que Genito Rodríguez López. y yo me he hecho a reír y le digo, mira, yo con toda honradez, y me van a perdonar la audiencia, yo puedo ser abierto con un sinnúmero de conceptualizaciones teológicas, pero no puedo espatarrarme a tal grado de permitir que fuego extraño, confesiones religiosas que desde el inicio de la historia misma de la Escritura, desde el momento mismo en que Dios empezó a comunicarse con la humanidad, fueron prohibidas. O sea, a mí se me crea una dificultad muy seria. Yo creo que la iglesia tiene que ser abierta. Yo creo que la iglesia tiene que ser comprensiva a toda esta fenomenología cultural, pero nunca al precio de pagar una ortodoxia tan cara
como mover a Jesucristo del centro. Jesucristo es el centro de la vida de la iglesia. Jesucristo es el centro de la vida de los cristianos. Jesucristo es el centro de la vida de la familia. Y separados de Él, nada se puede hacer. Esa es una verdad que es innegociable. Moisés está con nosotros los jueves a las 4 en este segmento nuevo que hemos hablado, pero él tiene hace 32 años un programa en la televisión los lunes. Los lunes, y el programa Respuestas. Cuéntame cómo la gente te puede ver. Pues mira, la gente puede sintonizarnos a través de la cadena CTNI. La cadena de la pastora Wanda Rolón, además de otras emisoras de radio también en las que estamos conectados y a través de la internet. Eso es los lunes a las 9 de la noche. Excelente. Moisés Román con nosotros en esta hora. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Un placer para mí estar con ustedes. Me los bendiga el Señor. Amén.